Acá no va a llegar un fondo de inversión diciendo, buenas, ¿en qué necesitan que les inviertan? No, hay que hacer la labor de ir allá a conocerlos. Ojalá hablar inglés, tener un buen inglés, hablar con los inversionistas para que sepan que haya un canal de comunicación. Pero si no, para todo eso está la Cámara Colombo-Canadiense acompañándonos. Querida comunidad, hoy venimos con un nuevo episodio y traemos a un nuevo invitado de lujo, Juan Camilo Vargas, presidente de la Cámara Colombo-Canadiense. Nos muestra cómo la oportunidad de poder impactar el mercado de frutas en ese país que tiene tanta necesidad y Colombia con tanta oportunidad. Así que no te pierdas este episodio, quédate hasta el final y aprendamos juntos cómo capturar mercado a través de ese desarrollo rural de Latinoamérica. Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Bienvenidos una vez más a un episodio de Agroventure Podcast. Hoy estoy con Juan Camilo. Muchas gracias por aceptar la invitación. La idea es que hablemos de agricultura. Este es un podcast que intenta impactar la vida en la ruralidad latinoamericana y la idea es que personas y actores como tú son absolutamente bienvenidos para que nos cuenten un poco los pronósticos de lo que significa el mercado agrícola y desde tu rol, cuáles son las gestiones que podemos hacer para poder aprovechar ese mercado. Lo primero que queremos decir en este caso es todos los invitados a este podcast los autodenominamos agroapasionados. La primera pregunta es, ¿te consideras un agroapasionado, Juan Camilo? Definitivamente sí, Miller, muchas gracias por la invitación al podcast. Más que apasionado es poder dar a conocer a la comunidad colombo-canadiense que los dos países están altamente integrados en el sector de agroalimentos, en las franjas agroindustriales, y que en ese sentido Colombia y Canadá no compiten, sino están plenamente integrados. Es decir, lo que exporta Colombia o la oferta exportadora de Colombia hacia Canadá no compite con lo que produce Canadá y viceversa. Okay. Entonces, definitivamente sí, soy un agroapasionado. ¿Cómo no, Miller? Gracias. Perfecto, gracias. Juan Camilo, la gente quiere conocer quién está detrás del micrófono. Cuéntanos un poco quién es Juan Camilo, de dónde viene, por qué estás hoy en el rol que estás y nos cuentas un poco de la compañía que representas. Claro que sí. Mi nombre es Juan Camilo Vargas, soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, que es una asociación que reúne las empresas que están vinculadas en el comercio y la inversión entre Colombia y Canadá en diferentes sectores, por supuesto con muy fuerte atención en la franja agroindustrial o en la franja de alimentos. Desde el punto de vista profesional, llevo casi 20 años trabajando en desarrollo de negocios entre Canadá y Colombia en diferentes sectores, pero repito, con una alta atención en el sector de agroalimentos. Hemos tenido la oportunidad de llevar más de 100 misiones comerciales de Colombia a Canadá en diferentes sectores, de Canadá a Colombia, y pues es lo que me apasiona. También tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada de Colombia en Canadá, nuestra embajada en Canadá, 4 años como ministro consejero encargado de los temas económicos, de manera que pues llevo un tiempo suficiente para comprender cuáles son las dinámicas del comercio entre los dos países. Perfecto, muchas gracias, Juan Camilo. Y aquí hay un tema. Queremos estimular la inversión rural, ¿cierto? Y yo tengo una premisa que está centrado siempre en el pronóstico de la demanda. Para poder generar inversión consistente, responsable, socialmente y ambientalmente sostenible, necesitamos entender qué quiere el mundo. Tú desde esta óptica del mercado canadiense, y vamos a ir a una pregunta a la yugular, como decimos, ¿qué necesita Canadá de los productos o del produce de Latinoamérica y de Colombia en específico? Bueno, lo primero es decir que Canadá es un país de 35 millones de personas, pero en extensión es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Entonces, es un país altamente importador, porque como tú bien sabes, Canadá está ubicado en el norte de América con unas temperaturas que pues, pueden llegar hasta los 50 grados Celsius negativos en temporada de invierno, 8 meses de invierno, lo que hace que Canadá tenga que importar muchos productos que no se pueden producir en el ciclo normal del año. Cuando tú me preguntas qué necesita Canadá de Colombia, pues está dado en todo el sector de agroalimentos. Es muy grato cuando uno va a un Costco, cuando va uno a Loblaws, que son supermercados de grandes superficies, y coger la uchuva colombiana, los bananos ni se diga, ni qué hablar del café. Frutas como por ejemplo, lo estábamos hablando ahorita, el rambután, las pasifloras, el limón Tahití,
el aguacate que lo estoy viendo acá en tu stand y por supuesto los arándanos que se acabó de abrir el protocolo fitosanitario, pues son productos de produce, como se dice en inglés, frescos, que el consumidor canadiense está muy concientizado de que necesita consumirlos, que son productos listos para comer y que son hacen parte de la buena dieta de sus ciudadanos. Entonces, como tú lo has dicho, Colombia es un gran productor de agroalimentos. Y todos los productos que nosotros tenemos acá tienen gran bienvenida siempre y cuando pues no compitan, ¿no? Porque de pronto pensar en exportar fresas o productos que están, digamos, ya consolidados allá, pues no tiene ningún sentido. Pero esa integración que te decía en la pregunta anterior, y es que no competimos sino nos complementamos, es donde está la oportunidad. Yo creo que ahí hay una gran posibilidad para la agricultura en Latinoamérica y en Colombia. Y siempre sale la pregunta, es ¿cómo podemos hacer para poder estimular la inversión? Nosotros hemos visto cómo los agricultores tienen las posibilidades, los recursos, la vocación agrícola, el agua y ciertas condiciones que nos permiten llegar a ser potencia agrícola. Hoy somos potencialmente agrícolas. La pregunta en este sentido es cómo nosotros traemos no solo al consumidor canadiense, sino a un potencial inversionista canadiense a que entienda que aquí hay una despensa agroalimentaria para la seguridad alimentaria canadiense. ¿Cómo podemos empezar a establecer esas conversaciones? Y aquí es un mensaje más hacia el productor. Entonces sacamos un caso hipotético. Hay un productor de Lima, Tahití. Ese productor tiene las tierras y las posibilidades de expandir su negocio, pero en ocasiones se le dificulta acceder al capital o al mercado. ¿Cómo juega la Cámara Colombo-Canadiense en ese ejercicio y cuáles son las oportunidades que podríamos concretar desde el punto de vista de fondeo de capitales o de pronóstico de la demanda para poder jalonar este crecimiento? Yo siempre pongo la analogía del sector donde se concentra la inversión canadiense en Colombia, que es el sector de hidrocarburos y el de minería. Los hidrocarburos y la minería no están en Bogotá, no están en Medellín, no están en Cali, no están en ninguna ciudad principal. Sí. ¿Dónde están? En las áreas remotas. En las áreas remotas. Y muchas áreas OMAG, que son las áreas más afectadas por el conflicto, ¿cierto? Sí. No están en las zonas donde, digamos, pues... Entonces, ¿cuál es el mensaje mío? Si la industria de hidrocarburos y la industria mineroenergética en general logró atraer la inversión y poner y posicionar a Colombia como un destino de la inversión canadiense, ¿por qué el sector de agroalimentos no? Donde también está en el campo, donde también está la ruralidad, donde está el conflicto, donde hay una serie de variables que tienen que lidiar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo le he dicho siempre al empresariado? Le digo a los gremios, vayan a Canadá y conozcan el mercado. ¿Qué está pidiendo el mercado? Váyanse a un supermercado, mire cómo está presentada la caja de arándanos, mire cómo presentan la uchuva. Mire cuánto vale el producto, mire cuáles son los competidores, cuáles son los canales y enamoren a ese cliente. Eso desde el punto de vista de cliente, ¿cierto? Desde el punto de vista de cliente, decir cómo yo genero una demanda a partir de una capacidad de oferta que tengo en Colombia. Eso desde el punto de vista de cliente final. Sí. Pero desde el punto de vista de inversión es cómo los gremios, con un esfuerzo conjunto, con una cámara como la colombo-canadiense, dicen, oiga, vamos a Canadá en misión comercial. De acuerdo. Y yo lo hablaba con la Socol Blue, le decía, vámonos en misión comercial en el marco de una feria de alimentos. ¿Para qué? Para que en una feria como esta, que es donde confluye el comprador, el vendedor, el inversionista, el regulador, todos los actores, pues pueda haber promoción. De acuerdo. ¿Sí? Si nosotros no vendemos y hacemos un esfuerzo gremial de cada uno de los productos que tenemos acá con oferta exportable, pues nadie va a llegar a golpear a decir, oiga, por favor me venden arándanos o me venden aguacates, sino es más ver cómo es. Y es un trabajo que no tiene que hacerlo la empresa, tiene que hacerlo los gremios. Y ahí es donde la Cámara Colombo-Canadiense tiene cualquier cantidad de experiencia y en el ámbito personal también la tenemos, en todas las misiones comerciales que hemos llevado. Es identificar una feria que sea propicia para el producto que estamos queriendo exportar. ¿Por qué no llevar un stand, hacer una inversión y caminar la feria, conocer competidores, conocer clientes, conocer los diferentes actores de la cadena y así poder enamorar al comprador? Es la única, pero acá no va a llegar un fondo de inversión diciendo, buenas, ¿en qué necesitan que les inviertan? No, hay que hacer la labor de ir allá a conocerlos. Ojalá hablar inglés, tener un buen inglés, hablar con los inversionistas para que sepan que haya un canal de comunicación. Pero si no, para todo eso está la Cámara Colombo-Canadiense acompañándolos. Perfecto, yo creo que tocas un tema muy importante, que es la estructura. Entonces, en comunicaciones con fondos, entonces a mí me han tocado la puerta y me han dicho, sabes, yo sí tengo $100 millones para ponerle a la ruralidad en Colombia. Pero entonces cuando te devuelves sobre la estructura, te das cuenta que no todas las empresas tienen la capacidad y la estructura para poder que un fondo sienta que está mitigado sus riesgos. ¿Cuál podría ser el mensaje tuyo
hacia una estructura de negocio agro en un planteamiento de quiero ser apetitoso para el gremio, ¿qué ve un potencial fondo? Desde el pronóstico de la demanda nos lo acabas de mencionar y me parece muy acertado. Desde el pronóstico de la estructura, la gestión de cultivo, la claridad del know-how técnico, ¿cuánto crees tú que pesa eso para un inversionista de capital? Yo pienso, mire, tú dices algo muy importante. Yo creo que aquí en Colombia, y también desde el ámbito personal y por experiencia, hay una falencia en la estructuración sólida de proyectos serios. Tú te puedes encontrar proyectos copy-paste, incluso se encuentran que se equivocan y eran aguacate y eran arándano o mezclan la palabra. Un estudio serio, con dimensión de la demanda, de la capacidad productiva, ojo, del volumen, de la calidad de cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, es la puerta de entrada a Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá también se le denomina la despensa del mundo. Okay. Son productores de muchos alimentos, de trigo, de oleaginosas, de legumbres, de muchos productos que nosotros incluso no producimos. Entonces, ellos tienen muy claramente desarrollada la capacidad para estructurar proyectos serios. Y en la medida en que usted sea puntual, obviamente, con lo que llaman un pitch en inglés, sí. De poder vender a Colombia, ojalá en un minuto, con un argumento claro y demostrable, es la puerta de entrada para entrar a Canadá. Y repito, tiene que considerar la demanda, la capacidad exportadora, porque la cantidad de empresas que yo he visto en Colombia que pierden un cliente porque no tienen la capacidad exportadora, son así. Entonces, si tú dices ahí, bueno, estoy comprando piña, entonces le dice, listo, mándame un contenedor, me encantó su piña, no sé qué, empieza a mandarme 5 contenedores el mes entrante, muerto. Sí, de acuerdo. Y ahí viene a jugar un papel muy importante donde Canadá es muy fuerte, y es la asociatividad, el cooperativismo. Ok. Entonces, ¿cómo los de aguacate nos unimos y atendemos en una estrategia país, que no es solo sector país, cómo atendemos un mercado del tamaño de Canadá? ¿Cómo los de las pasifloras nos unimos y atendemos un mercado exigente como es Canadá? Juan Camilo, yo te voy a interrumpir en esa parte preguntándote algo que va muy en nuestra idiosincrasia. Tú estás mencionando que la unión hace la fuerza, básicamente. De acuerdo. ¿Cierto? Yo soy un firme convencido de que debemos unirnos. Tenemos que unir los canales para poder generar las conexiones suficientes para poder mostrarnos fuertes como lo que realmente somos, pero con la comunión de fortalezas individuales. Ahora, ¿qué le pasa al colombiano que no le gusta trabajar en conjunto? ¿Qué crees que nos pasa? Individualista. Sí. Ellos el tema es un tema cultural de hecho, pero por eso digo, el tema de asociatividad, el tema gremial entra a jugar un papel determinante. Nuestros gremios acá son instituciones sólidas de años. Sí. Mira la Federación Nacional de Cafeteros, mira la de Pasifloras, la hortícola, la de arándanos, Corpojás, ni se diga. Entonces es simplemente cómo se hace un esfuerzo del sector privado con visión país para consolidar y romper esas barreras que en cierta forma son culturales. Un canadiense nunca va a mirar el productor que tiene una hectárea. De acuerdo. Porque pues nunca le va a poder satisfacer sus necesidades. Al final de cuentas es un tema de dinero, económico. Claro, obviamente hay un componente de sostenibilidad. El tema de orgánicos con Canadá es muy importante, el tema de la empleabilidad de la mujer rural, la mujer del campo, en fin, hay grandes oportunidades que son atributos importantes a la hora de tomar una decisión, pero también hay que mirar el tema económico que sea una carta bajo la manga. Una pregunta para ir cerrando esa conversación muy interesante, va centrada en 2 temas. Lo primero, ¿tú tienes cifras de cuál es el tamaño de mercado que podríamos estar hablando de Canadá en cuanto al produce como tal? O sea, hay un tema de métricas que diga el nivel de insatisfacción de productos que Canadá hoy necesita, ¿es cuál? ¿Podemos tener alguna cifra? No, el número no lo podría tener, pero te voy a dar un ejemplo ahora que tú dices produce. Sí. Este año va a venir un gremio muy importante de Canadá que agrupa los compradores de produce, de frescos. ¿Por qué crees que hace eso el gremio de venir acá? ¿Por qué el canadiense sí viene y toma la iniciativa de venir acá? Porque ya se dio cuenta que hay una oportunidad. De acuerdo. Ahora, si esa oportunidad no la aprovechan los gremios con los que se van a reunir, pues ahí es ver cómo nos preparamos. Entonces, ojo, Colombia, siendo la despensa agrícola del mundo, tiene un alto potencial para atender una demanda desatendida que incluso puede estar importando de otros países, que es mucho más costoso. De acuerdo. Ahora, si nos comparamos en la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú, que todos tenemos TLC con Colombia, en el tema, desde el punto de vista de capacidad para crecer, sí,
Colombia la tiene toda. Así Porque es. si tú te das cuenta, México no tiene mucho para crecer en aguacates. Sí. De pronto, Perú no tiene mucho para crecer en arándanos, Ujú. en quinoa. Colombia sí tiene para crecer. Así porque es. para mí es un TLC que todavía está desaprovechado. Así es, así es. Pregunta, barreras. Hoy, teniendo en cuenta que tú representas a esa cámara colombo-canadiense y que estás buscando, incentivando que podamos llegar a ese mercado, ¿cuál crees que de todos modos sigue siendo una barrera para el productor colombiano, globalizando tu respuesta? La principal problema que tenemos hoy para poder tocar la puerta de Canadá, en tu concepto, ¿es cuál? Yo pensaría que la capacidad de oferta, el volumen, Ok. el volumen es por donde yo he visto que se pierden todas las oportunidades. Porque repito, tú puedes vender un pallet a un comprador que te conseguiste en una feria, pero digamos que la sustancia está es en atender de pronto todas las grandes superficies de una cadena que coja todo Canadá, ¿sí? Alguna empresa que pueda llegarle a las 10 provincias de Canadá. Entonces, si no hacemos ese esfuerzo de aumentar la capacidad exportadora vía inversión extranjera, ¿sí? Para que Sí. se pueda hacer a gran escala, Así es. pues y lo otro es lo fitosanitario, pero ya tenemos grandes ejemplos de que lo fitosanitario se logra. Ok. El caso de uchuvas, caso de arándanos, caso de aguacates. Entonces, no creo yo que haya... Obviamente hay temas logísticos que tenemos que mejorar. Hoy en día Air Canada Cargo ya tiene 2 cargueros que van a la semana y habría que mirarle al tema logístico, pero yo pienso que la capacidad de oferta es De lo que oferta sí, es bastante grande. sí. Obviamente con consistencia, ¿no? Consistencia en la que Eso te iba a sí. decir. Uno de los temas es, y creo que la barrera, la consistencia es la muerte para el comercializador Sí. que no está presente cuando el comprador requiere. Entonces, hoy es estimular la conversación, estimular la inversión, aumentar los volúmenes. ¿Tú crees que en Colombia, cuando se hablan de inversiones y se habla de inyección de 10, 20 millones de dólares para proyectos agro, el mindset colectivo está preparado para esos números o lo es todavía lejano a que lleguemos a normalizar esas cifras de inversión en el agro? Mira, yo te digo algo, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos en el marco del comité del TLC de la Cámara Colombo-Canadiense hace unas semanas y me hablaste de AgroVenture, yo dije, este tipo la tiene clara. ¿Por qué? Porque Gracias. tú estás estructurando proyectos serios para consecución de capital. Un canadiense no te va a mirar un proyecto si no estás asegurando temas de calidad, temas de consistencia, temas de uniformidad, Así es. temas de empleabilidad rural, mujer, en fin, todos estos atributos que para Canadá son supremamente importantes. Entonces, definitivamente el proyecto tiene que ser bien estructurado y si un fondo que te va a poner 10 millones de dólares te está poniendo ese capital es porque seguramente ya vio Así que la es. consistencia, que la uniformidad, que el tema fitosanitario está asegurado. Así es, así es. Bueno, Juan Camilo, para nosotros fue un verdadero placer que nos hayas atendido este espacio. AgroVenture Podcast y AgroVenture Capital están para servir al desarrollo rural de Latinoamérica. Somos unos convencidos y yo me considero el agroapasionado mayor, convencido totalmente del poder transformador que tiene el sector rural. Y hay muchas personas allá afuera esperando que nosotros nos movilicemos. Entonces, cuando hablamos de millones de dólares de inversión, cuando hablamos de volúmenes enormes, de varios contenedores para acceder a unos mercados, el número que está detrás de esto son familias y personas con empleos dignos y con oportunidades para hacer planeación de vida. Así es. Entonces, hoy lo que queremos a través de esos espacios digitales es decir, la agricultura está para poder transformar la sociedad, para poder brindar oportunidades reales a las zonas y para poder tener personas como tú que hoy están liderando conversaciones con rondas comerciales y con posibilidad de materializar ese sueño. Entonces, una invitación o un llamado final a esta audiencia. ¿Qué le dirías para incentivar esta conversación? 2 comentarios finales. El primero, la industria mineroenergética canadiense en Colombia es un gran jalonador y gran creyente del sector de agroalimentos en Colombia. Porque si bien su negocio o su core está centrado en petróleo, en oro, en cobre, ellos tienen grandes programas de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad que incluye el fortalecimiento de las capacidades productivas, de las vocaciones productivas de la región que impactan. Entonces el cacao es un buen ejemplo de eso. Fede Cacao está haciendo proyectos con cooperación canadiense, con inversión canadiense en Colombia de las petroleras que están acá para fortalecer el cacao, de tal manera que cuando la petrolera, la minera se vayan de la zona, no queden en una pobreza absoluta peor de que cuando estaba antes de que llegara la compañía. Entonces creo yo que ahí está el punto. Y la segunda invitación y la más importante es, vamos a Canadá, Miller.
Total. Nos ofrecemos para organizarte una misión comercial, toquemos puertas en los fondos, miremos los bancos, miremos qué pasa en las ferias que están consumiendo y para eso está la Cámara Colombo-Canadiense. Perfecto. Juan Camilo, fue un honor tenerte aquí y seguramente vamos a tener a toda la comunidad de Agroventure noticias dentro de muy poco de esa gira donde vamos a poder realmente traer el conocimiento de lo que requiere el mercado canadiense y cómo podemos acceder al capital, que es donde creo tenemos una gran oportunidad. Así que muchas gracias a toda la comunidad. Este fue un episodio de Agroventure Podcast. Por favor, suscríbanse y logremos construir la mayor comunidad de vocación agrícola de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Muy amable.